un saludo afectuoso y nuestra alegre noticia que les traemos el día de hoy. Nos presentamos el doctor Salvador Tomasini y su servidora y amiga María Guillermina. Hoy estamos iniciando una serie de programas sobre un tema maravilloso, excelente, inagotable, riquísimo y profundo, van a verlo, que queremos compartir con todos ustedes. Pero antes que nada quiero mencionar y desde luego mandarle un saludo muy afectuoso a Monseñor Fernando Lugo Serrano. Él es asesor de Divina Voluntad en esta diócesis de Guadalajara y director del Instituto Bíblico Católico. Él nos dio la bendición para iniciar este programa, así que hacemos extensiva esta bendición a todos ustedes radioescuchas de María Visión. También es justo y muy grato agradecer primeramente a nuestro Señor Jesús por este llamado y oportunidad de llegar a todos ustedes. Y bien, el tema sobre el cual vamos a estar compartiendo con ustedes es la divina voluntad en la nueva evangelización a través del Espíritu Divino. Y quien nos va a estar desarrollando este tema a lo largo de todos los programas es un hombre que, hablando en modo humano, yo podría hablarles de su currículum, que es bastante interesante y extenso, pero justo por el tema que vamos a tratar, que nada tiene que ver con respetos y dignidades humanas, pues lo más decoroso que encuentro es hacer su presentación definiéndole con estas breves palabras. Salvador Tomasini, un hombre enamorado de Jesús y de las cosas de Jesús. Y bueno, pues eso ya es garantía para todos los que lo vamos a escuchar. En el Evangelio de según San Juan, capítulo 17, Jesús dice: la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo que enviaste. Así pues, entendemos que el conocimiento de Dios es fundamental, es nuestro cielo y es la vida eterna. Y vemos entonces que el propósito de nuestra inteligencia es conocer a Dios. Y a ti, Salvador, Dios te ha ensanchado mucho tu inteligencia con conocimientos de Él. Así que aquí estamos todo oídos para que nos compartas esos conocimientos. Y para empezar, háblanos un poco sobre qué es esto de la nueva evangelización, porque este término ya lo escuchábamos desde Juan Pablo II y ahora con nuestro Papa Benedicto XVI. Así que adelante, Salvador. Pues sí, Guille, repito, buenas tardes a todos. Efectivamente, la nueva evangelización ha sido proclamada desde nuestro antiguo Papa Juan Pablo II. Y él decía palabras muy interesantes, sobre todo en una reunión que hubo de la Pontificia Comisión para América Latina, en que él decía que se debía tener una solicitud muy especial hacia las iglesias del continente de la esperanza, que es el continente americano, que eran iglesias que, llenas de fe, marchaban o peregrinaban hacia los cielos nuevos y tierras nuevas. Y algo que también es muy, muy importante, él decía que a todos les parecía vislumbrar ya en el cercano tercer milenio del cristianismo, o sea, en donde estamos parados actualmente. O sea, ya tenía esa visión profética, diríamos, de esta nueva era, de esta nueva era de evangelización, de extensión de la iglesia nuevamente. Hacía referencia a algo también muy interesante, porque expresaba que se debía tener una nueva forma de evangelizar, que la iglesia debía entrar en una nueva etapa histórica de la evangelización, y que esta forma era añadiendo a los laicos, que no solo sacerdotes santos y sabios, religiosos, religiosas, que eran plenamente entregados a Cristo, sino que se requería la participación de laicos decididos y comprometidos de verdad con la Iglesia. Y terminaba su
su participación exhortando a unirse toda la iglesia en una plegaria al Espíritu Santo, pidiéndole que la guiara, pues Él es el agente principal de esta nueva evangelización. Como vemos, en este último punto, coincide perfectamente con el Evangelio de San Juan, con el discurso de Jesús en la última cena, cuando Jesús les dice que tiene que irse y que les enviará a un consolador, al Paráclito, al Espíritu Santo, y que será Él el que conducirá a la iglesia poco a poco hasta la verdad plena. O sea, y esa verdad plena no es otra cosa más que el Jesús completo, el Jesús pleno, porque Jesús mismo se define como yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, que toda esta nueva evangelización tiende a conocer prácticamente en forma integral a Cristo, a Jesús. Nuestro actual pontífice, su santidad Benedicto XVI, cuando era cardenal Ratzinger, el, el día 30 de junio del 2001, también mencionaba cosas muy interesantes. Decía que somos un proyecto incompleto, que nuestra vida es una cuestión abierta, un proyecto por completar. Y expresaba que la pregunta fundamental de todos los seres humanos es ¿cómo se realiza este llegar a ser hombre? ¿Cómo se aprende este arte de vivir? ¿Cuál es el camino a la felicidad? Son cuestionamientos realmente muy, muy importantes y con un gran tino los pone. Pero si nos fijamos, está abriendo una interrogante tremenda, porque si somos un proyecto por completar y se pregunta cómo se puede llegar a este ser hombre, está en cierta manera poniendo en entredicho nuestra completa integridad como seres humanos. O sea, todavía no llegamos a ser seres humanos completos. Y él mismo se responde adelante, porque él dice que Jesús, al inicio de su vida pública, dice, Él me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Y esto quiere decir, yo tengo la respuesta a vuestra pregunta fundamental. Os enseño el camino de la vida, el camino de la felicidad. Yo soy el camino. Creo que con esto él mismo responde a esa gran interrogante. ¿Cómo llegar a ser hombre? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo se realiza? ¿Y qué es ser hombre? Y él lo pone en Jesús. Creo que valdría la pena, antes de ir entrando a discutir estas preguntas, valdría la pena completar una serie de cuestionamientos que él hace y ya luego podríamos desarrollarlos. Él también dice que la humanidad no encuentra en la evangelización tradicional una respuesta contundente que convenza a la pregunta ¿cómo vivir? Otra vez, da un punto de vista muy, muy importante. No ha bastado, no ha sido suficiente la evangelización que se ha llevado hasta ahora para que nosotros podamos encontrar nuestro verdadero camino. Las palabras son perfectas. La humanidad no encuentra en la evangelización tradicional una respuesta contundente que convenza a la pregunta ¿cómo vivir? Agregaba Esto también... se pone interesante.
Pues sí, porque es una pregunta muy, pues muy fuerte. Así es, pone cuestiona totalmente la evangelización que se ha llevado hasta ahora Así es. y le da punto de partida y le da un fundamento a esta nueva evangelización que la Iglesia plantea, que es una nueva evangelización incluso hasta con nuevos medios, y lo dice él, porque él decía en esa misma ocasión, decía que se deben utilizar los métodos modernos. Así es. ¿Sí? Sí, Para hacer, caminar con nuestra modernidad. así es, para hacernos escuchar. Y bueno, pues estamos ahorita tratando de utilizar esos medios modernos. Estamos usando métodos total y absolutamente nuevos y de alguna manera es la forma de poder llegar. En la evangelización tradicional se usaba la palabra, igual que, pero la palabra directa en grupos, en reuniones, donde la difusión realmente era pues mínima y después se tenía que ir de boca en boca extendiendo. Ahora tenemos la enorme facilidad de que con un medio como el que estamos utilizando podemos llegar a N número de personas. Así es. ¿Sí? Él hacía hincapié en algo que también es bueno puntualizar, porque en la actualidad hay tanta confusión, tantas gentes que hablan de, incluso de Jesús, de Dios, que ya no sabemos exactamente hacia dónde ver. Y él decía que cuando se refería a utilizar los métodos modernos, decía que no hay que buscar ser oídos nosotros. Eso es. O sea, lo importante no es que me escuchen a mí o a ti, Guillermina, sino el dar facilidad a aquel que es la vida. Esta es la condición para un verdadero empeño por la difusión del Evangelio. Y esto basados en aquellas palabras de Jesús, porque he venido en nombre de mi Padre y vosotros no me recibís. Si algún otro viniera en su propio nombre, a éste sí lo recibiréis. Es una cita de Juan 5:43. Y continúa diciendo, el distintivo del anticristo es su hablar en nombre propio. Y el signo del Hijo es su comunión con el Padre. Entonces, creo que también esto es conveniente aclararlo. Siempre se hablará en nombre del Padre, en nombre de Jesús, nunca en nombre propio. Y vamos a intentar hasta donde podamos desaparecer nosotros para que el que hable sea Jesús. O sea, ya no el ser humano, sino Él a través del ser humano. También hay que aclarar, todo esto no puede estar fuera de la iglesia. Así es. Ese es otro de los puntos en donde en la actualidad ya hay muchísima confusión. Hay, como decía, muchísimas personas que hablan de Dios, pero sin estar injertados en la iglesia, sin estar en consonancia con las autoridades eclesiásticas. Y esto creo que es fundamental. Todo aquel que quiera hablar fuera de la iglesia o no en consonancia con las autoridades eclesiásticas, definitivo tampoco puede decir que está participando en esta nueva evangelización. Por eso es que esto que dijiste al principio de Monseñor Lugo es una tranquilidad para todos nosotros. Así es. ¿Sí? Digo, así es. El contar con su aprobación, y no solo su aprobación, sino su bendición, que esperemos que
que surta efecto. Claro que sí. Y bueno, pues esperamos que no decaiga ese entusiasmo, ¿verdad? Pues sí, o sea, mira, nada más que tanto el Dios, bueno, Jesús y el Espíritu Santo construyen la iglesia, se comunican en la iglesia. El anuncio de Cristo y el anuncio del reino de Dios presupone escucharlo en la voz de la iglesia. No hablar en nombre propio quiere decir hablar en la misión de la iglesia. Estas son palabras también del otrora cardenal Ratzinger, ¿sí? En esa misma reunión. Y de aquí, como decía hace un minuto, la importancia de estar en comunión con ella. Así es. Así es, pues es muy importante, pensemos todo esto, los que estamos comprometidos y enamorados de Jesús, bueno, pues sigamos escuchando porque ya hablaremos también de métodos, de cómo le podemos hacer también, siempre con el conocimiento de Dios, ¿verdad? Así es. Sí, Guille. Decíamos hace unos instantes que en la nueva evangelización no podemos prescindir de lo anterior. O sea, no podemos dejar ni siquiera el Antiguo Testamento, porque lo primero que se debe procurar es una conversión. No podemos tener acceso a Jesús sin el Bautista. Sí. Jesús mismo, sí. Perdón, sin Juan el Bautista. Así es. Entonces, para una conversión, o sea, primero, fundamental, es convertirse. Jesús mismo lo ponía, convertíos y creer en el Evangelio. Es Marcos 1:15, ¿no? Sí. Ahora, convertirse, decía el cardenal Ratzinger, significa poner en tela de juicio el propio y común modo de vivir, dejar entrar a Dios en los criterios de la propia vida, o sea, no vivir como viven todos, no hacer como hacen todos, y no sentirse justificados por el hecho de que otros hagan lo mismo, y tratar de iniciar a mirar nuestra propia vida, pero con los ojos de Dios, ya no con nuestros ojos. Esto es como fundamental, así para entender. Debemos convertirnos, pero convertirnos quiere decir abandonar nuestros modos humanos, dejar de vernos a nosotros mismos y tratar de vernos como nos ve Dios. Por cuestiones de tiempo y tratando de que esto sea un poquito más fluido, vamos a analizar estos puntos que hemos visto hasta ahorita. O sea, no los veremos todos, quizá en una nueva emisión podamos completar el panorama que nos pintaba su santidad Benedicto XVI. Vamos a regresarnos un poquito hacia las palabras de Juan Pablo II. Esas palabras en que expresaba que toda la Iglesia se uniera en una plegaria al Espíritu Santo, porque Él es, el agente de esta nueva evangelización. En los escritos de la Divina Voluntad de Luisa Picarreta, Jesús le dice a Luisa, le dice que la obra del fiat voluntas tua, o sea, del hágase tu voluntad, se atribuirá al Espíritu Santo. Y en esta obra, este Espíritu hará desahogo de todo su amor. Igualmente decía que este desahogo de su amor se hará manifestando los secretos, los prodigios del querer divino, los bienes que contiene para hacer felices a aquellos
que querrán conocer cuánto bien contiene esta voluntad suprema. Entonces, con esto tenemos algo ya muy claro. Es el Espíritu Santo el que va a hacer un desahogo completo en esta nueva etapa de evangelización. Y coincide, porque si el desahogo que va a hacer de su amor es revelándonos las verdades acerca del querer divino, del reino de Dios y de lo que es Jesús, esto coincide con las palabras que habíamos dicho hace rato de Jesús en la última cena, que nos conducirá poco a poco. Hasta ahora, el Espíritu Santo ha tenido una participación muy activa en nuestra iglesia, o sea, ha inspirado fundamentalmente y últimamente no últimamente, desde San Pablo, impartiendo o repartiendo dones. Los dones del Espíritu Santo, que como sabemos son o sirven para avivar a su iglesia, para animarla, para conducirla, para ayudarla. Pero siempre ha sido en forma limitada. El profeta Joel ya decía que al final habría una efusión del Espíritu Santo en forma muy, muy extensa. Y podría ser, esta es una opinión simplemente mía, podría ser que fuera este abrir toda la acción del Espíritu Santo en un conocimiento de lo que es verdaderamente el hombre, de lo que es verdaderamente Jesús y de lo que es el reino de Dios. Después, cuando Benedicto XVI decía que somos un proyecto incompleto, que cómo se realiza llegar a ser hombre, cómo se aprende el arte de vivir y cuál es el camino de la felicidad. Él decía que la respuesta es Jesús, cuando él decía yo soy el camino. Para llegar a contestar las preguntas que él pone sobre la mesa, yo pienso que es necesario responder primero a una pregunta aún no planteada. Y esta pregunta sería, ¿qué es el hombre? Y segundo inciso de esta misma pregunta, ¿quién es el hombre? Así que si realmente queremos saber cómo llegar a ser hombres, por necesidad debemos responder esta pregunta. Sabemos, eso es ya tradicional, que fuimos creados a imagen y semejanza de Jesús. Por lo que entonces, si Él es el ser en el cual yo fui planeado, debo saber forzosamente quién es Él, qué es Él. Jesús sabemos también que es hombre y Dios verdadero, un mismo ser con dos naturalezas, humana y divina, que es en la unión hipostática, en una sola persona, la persona del Verbo, que se llama Jesús. Y Él es el verdadero hombre. Debemos recordar que Él es el primogénito de todos, y que primogénito quiere decir primero entre muchos hermanos. O sea que todos somos, lo que todos nosotros somos sus hermanos. Él es como el modelo del cual fuimos tomados nosotros. Aquí, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1701, dice: Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre
al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. ¿Sí se fijaron? Es Cristo el que le descubre al hombre al propio hombre y su vocación. O sea, en Él nos vamos a ver para poder entender quiénes somos y cuál es nuestra finalidad en esta vida. En Cristo, imagen del Dios invisible, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. Este es el final de este punto del Catecismo, el 1701. Y esto está en concordancia con palabras de San Pablo en Colosenses 1:15, donde hemos sido creados a imagen y semejanza del Creador en Cristo. Siendo así, ya tenemos una visión un poquito más clara de lo que debe ser el hombre. Ahora, ¿queremos saber si somos hombres? Simplemente comparémonos con Jesús. ¿Queremos saber cuál es el camino para llegar a ser hombres? Bueno, el camino está trazado, es Jesús. No hay otra forma de poder llegar a completar o a completar este proyecto incompleto que nos refería su santidad Benedicto XVI. El Catecismo, otra vez en el número 475, nos dice: Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. Entonces aquí tenemos ya otro punto, un ser, Jesús, que tiene dos naturalezas, humana y divina, y dos voluntades, humana y divina. Entonces, Él es el modelo. Esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Ahorita sería muy prematuro el entrar en estos temas, ¿no? Y además tenemos suficiente tiempo. Pero, dice, entonces, la finalidad del hombre, la finalidad de toda la creación, ahora ya sabemos dónde buscarla. Ya no tenemos que andar viendo o tratando de investigar dónde. Todo lo debemos encontrar en Jesús, porque Él es el primogénito de todas las cosas creadas. En Él fuimos creados, en Él somos, en Él nos movemos, ¿sí? Entonces, Él es como el punto central de toda la creación. Y aquí nuevamente el catecismo, para que irnos anclando dentro de la iglesia, lo que decíamos hace rato, nos muestra la finalidad del hombre. Así para decirlo rápidamente. Catecismo de la Iglesia Católica, número 460, dice: el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Segunda carta de Pedro, o sea, es donde se funda esto. Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Y luego San Atanasio dice: porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre,
hiciera dioses a los hombres. Y esto lo dice ni más ni menos que Santo Tomás de Aquino. Entonces, como vemos, hay cosas que han quedado, que están marcadas desde siempre, pero que han quedado un poquito a la deriva, un poquito fuera. También ya lo veremos después, iremos desarrollando el por qué. Pero esto es fundamental, es otra de las premisas fundamentales. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Y algo que, si se fijaron en la lectura, es importante, es en Cristo, siempre y cuando haya una unidad con Cristo, estemos unidos a Él, no nosotros solos, porque esto puede sonar o puede parecerse a ciertas teorías modernas, sobre todo en la New Age, la nueva era, en que hablan de que el hombre debe llegar a ser Dios, pero ellos jamás se injertan en Jesús. Ellos lo proclaman y lo dicen por sí mismos, y nosotros lo estamos proclamando, pero en Jesús. Y esto en el Evangelio, en la misma última cena, las palabras de Jesús revelan algo inmenso, porque cuando habla con su Padre, tratando de ayudarnos, de que seamos uno con ellos, todo, dice esto: yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros. Pero uno con nosotros no en la unidad que nosotros acostumbramos. Podemos estar 2, 3, 1000 personas juntas y podemos hacer unidad de pensamiento, de ideal, de forma de actuar, en fin. Pero esa es una unidad humana. Y Jesús lo pone muy claro, dice, para que sean uno con nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? Tú y yo somos uno. O sea, en la misma medida, en la misma forma en que el Padre y el Hijo, o sea, primera y segunda persona de la Trinidad, son uno, ahora Él nos quiere asociar a esa unidad siempre y cuando Él esté en nosotros. ¿Sí se entiende, Guille? Sí, 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 sí. Sí, o Bueno, sea, todo en Cristo, e incluso todas las preguntas que se nos ocurren pues de nosotros mismos, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, pues la respuesta es Cristo. Fuera así de Él, es, nada. así es. Entonces, la nueva evangelización, toda la artillería de conocimiento, de verdades, de toda la acción del Espíritu Santo, tiene que ser forzosamente enfocada hacia Jesús. Y esto también concuerda con el Evangelio de San Juan, donde al final casi de este discurso de Jesús, él dice, refiriéndose a que va a venir el Espíritu Santo y Él nos conducirá hasta la verdad plena, dice algo también muy curioso. Dice, no hablará de lo suyo, hablará de lo mío. O sea, que el Espíritu Santo no nos viene a comunicar nada propio de Él, sino nos viene a comunicar todo lo que pertenece a Jesús. Y en términos muy generales, podríamos simplemente hacer un cuestionamiento. ¿Conocemos a Jesús? ¿Realmente hemos llegado a entender, a conocer a Jesús? Si nos referimos a la parte externa, a la parte humana, a la naturaleza humana de Jesús, tenemos muchos datos. Bueno, tenemos los evangelios que nos hablan de Él, la tradición de la Iglesia, o sea que es otra forma de conocimiento. Todo lo que se ha pensado, lo que se ha elaborado a través de tantos siglos de iglesia que tenemos.
y también a través de revelaciones privadas que nos han ido abriendo un poquito ese panorama de Jesús. Por decir algo, perdón, el Jesús de la misericordia, el Sagrado Corazón de Jesús, en fin, que nos han ido poco a poquito acercando más al interior de Jesús. Pero el conocer la naturaleza divina de Jesús, el cómo interactuaba esa naturaleza divina con la naturaleza humana, nos ha quedado un poquito velado. Tenemos destellos muy importantes, como serían todos los milagros, que eran parte de esa manifestación de esa divinidad que estaba dentro. Tenemos algo que es un poquito más allá también, que es la transfiguración en el monte Tabor, y después la resurrección. O sea, ahí como que empezamos a tener una idea de que Jesús no es nada más la parte humana, sino que tiene algo adentro, pero todavía no logramos penetrar. En esta nueva manifestación del Espíritu Santo, en esta nueva efusión de verdades acerca de Jesús, nos tendrán que hablar de la divinidad para conocer cómo es que en una sola persona hay dos naturalezas, dos voluntades que no se oponen, como decía el catecismo, sino que van totalmente de acuerdo, van caminando sin ningún problema entre las dos. No podemos decir que Jesús nada más es Dios, no podemos decir que Jesús es nada más hombre, no podemos decir que el hombre, la parte humana, estaba avasallada por la parte divina, tampoco, porque entonces no hubiera sido un verdadero hombre. Tenía que tener todas las prerrogativas que tenemos nosotros: libertad, libre arbitrio, una voluntad humana obrante, ¿sí? Pero que de alguna manera, de alguna forma, se unía a esa parte divina de su mismo ser y interactuaban las dos juntas. Esa es la parte nueva, eso es, le dice Jesús a Luisa en alguno de los capítulos, le dice que esta tercera manifestación, él habla de renovación de la humanidad. Aquí va a dar a conocer cómo era esa parte divina, cómo interactuaban, qué hacía la divinidad cuando Jesús hacía sus actos normales, cuando Jesús comía, cuando Jesús dormía, cuando Jesús caminaba, que son partes que se nos han quedado totalmente a oscuras. Entonces, para conocer a Jesús, debemos esperar forzosamente que sea por revelación, porque toda esa acción divina no la podemos penetrar nosotros. Si no nos lo dice Él, definitivo, nunca estará abierta a nuestro conocimiento. Bueno, y ya con esto, más o menos esta pequeña introducción, la respuesta sería, la pregunta que sigue sería, bueno, y si es todo esto, ¿por qué no lo había dicho antes? ¿Por qué no hemos pensado en esto antes? Parte de la respuesta está en ese mismo discurso de la última cena. Dice, todavía tengo mucho que deciros, pero ahorita no podéis con ello. O lo podríamos decir, ahorita no es el tiempo todavía de decirlo. ¿Por qué? Pues porque Él es el que decide, ¿de acuerdo? Entonces vamos simplemente a poner las cosas así. No podía decirlo en aquel tiempo y, en segundo lugar,
porque hemos olvidado muchas de las cosas que nos dejó reveladas. Y las cosas que nos dejó reveladas es la creación del hombre, Adán. Y hemos olvidado a Adán. Lo hemos omitido un poco y en la actualidad es hasta discutible su existencia. Como individuo. Pero, así es, en términos generales, debemos entender que Adán es el modelo exacto, perfecto, de esa creación de un humano a imagen y semejanza de Jesús, que duró poco tiempo, no importa, pero en el momento de su creación y el tiempo que vivió libre, sin pecado, ahí estaba el modelo perfecto. Debemos estudiar a Adán, ojalá y esto nos abra la mente para estudiar a Adán. Y un modelo más reciente, nuestra Madre Santísima. Ay, Salvador, mira, permíteme que te interrumpa poquito. Yo pienso que este tema de Adán, como tú mismo lo dijiste ahorita, de repente se tiene la idea por ahí de que Adán fue pues la primer familia o qué sé yo, ¿no? A veces no se tiene claro que fue un individuo, o sea, un hombre individual, ¿verdad? Y sí me gustaría mucho, estamos por cerrar el programa, pero yo pienso que sería buenísimo que en el siguiente programa empezásemos a hablar justamente sobre Adán, la persona de Adán, el modelo de familia, de la familia humana, el primero de la familia humana, y también nuestra Madre Santísima, que es nuestro modelo. O sea, los dos son temas interesantísimos, es nuestro origen, y bueno, pues del conocer quién soy yo, pues nos va a traer la respuesta también de quién es Dios. Y iremos conociendo, como decía Jesús en San Juan 17, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo que enviaste. Entonces, un buen principio, empezar a conocer nuestro origen y ese modelo de María Santísima. Y bueno, pues sigamos en el siguiente programa. ¿Qué te parece si ahondamos más en ese tema? Y bueno, por mientras nos resta mucho agradecer. Un placer muy grande hablar de Dios y de sus cosas. Es un placer hablar contigo, Salvador. Y bueno, pues nos despedimos por esta vez, esperando contar de nuevo con tu atención y siempre pidiéndole a Dios que venga su reino, que se haga su voluntad como en el cielo, así en la tierra. Muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego. Gracias, Salvador. Hasta luego.